guarde, bendiga al Señor a todos los que están conectados. Hay varios hermanos que están conectados. Los bendecimos en el nombre del Señor. No voy a dar nombres porque me voy a olvidar de algunos y si a mí no me saludar. Así que un abrazo para todos ustedes con cariño de el Templo Arca del Pacto. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia para abrir el tema del día de hoy ahí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, el versículo 25 y 26. Lamentaciones, capítulo 3, 25 y 26. Gracias, mi hermano. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, dice. El verso 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Exhortaré en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Tome asiento. Si yo les pregunto, ¿no es cierto?, a todos los que están aquí en la sala reunidos hoy día, si alguno de ustedes está esperando algo o ha esperado algo. No es lo mismo la esperanza que esperar. No es lo mismo. Hay personas que esperan que venga la micro y se toman el tiempo hasta que pasa la micro. Se demora o no, pero saben que la micro viene. Eso es esperar. O algunos que van al médico y tienen que esperar que el médico le haga una receta. Saben que el médico le va a dar la receta. No es una esperanza, sino que el médico les va a dar una receta. Bueno, y podemos poner muchos adjetivos referentes a lo que es esperar. Y en esa espera yo también estoy. Cuesta, pero hay que esperar. Cuesta esperar, pero hay que esperar. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos la importancia de esperar y sobre todo esperar en Dios. ¿Sabe que mientras, este es un tema que estaba hace unos días, hace un mes exactamente, pensando cómo elaborarlo y estudiando uno y otros párrafos de la Biblia y algunos libros que tengo, y me daba cuenta que esperar no es parte de un estilo de vida. Usted me dirá que sí, porque no es parte de un estilo de vida. El esperar es una virtud, es paciencia. A veces somos impacientes. Sabemos que tenemos que esperar, pero nuestra impaciencia nos hace cometer errores por el hecho de no saber esperar. Sobre todo cuando se trata de esperar en Dios. Porque a veces tenemos alguna petición y queremos que Dios se mueva a mi manera, a nuestra manera. Que nosotros movamos los dedos y Dios esté. Pero le voy a decir que no es así. Dios se mueve en su tiempo, en su medio, en su tiempo y a la hora que Él quiere. Bendito el nombre del Señor. Mire, cada día nosotros levantamos o elevamos oraciones al cielo. Me imagino que cada uno de nosotros, sobre todo los cristianos. Y es para agradecer a Dios. Mi hermana daba gracias a Dios por algo material que Dios le permitió.
Y gracias a Dios por eso. Cuando doblamos nuestras rodillas es para agradecer a Dios, para buscar que Dios nos guíe en lo que estamos haciendo, para buscar la protección de Dios, como leemos, ¿no es cierto? O para pedir, muchos para pedir el favor a Dios, sea un milagro, sea una respuesta. Pero cuando doblamos nuestras rodillas lo hacemos con fe. Pero la desesperanza a veces nos hace cometer errores, nos hace querer ir delante de Dios, arreglar el camino para que Dios ya tenga el camino arreglado cuando Él venga por nosotros, ¿no es cierto? Pero al leer la Escritura, en un libro que el título, o sea, el libro en sí, tiene un título que no es nada grato. Pero si vamos a lo que contiene, el capítulo 3 de Lamentaciones, bueno es Jehová, dice el escritor, bueno es para los que esperan en Él, bueno es para aquellos que le buscan. Es decir, no habla que hay lamentaciones por esto, al contrario, ¿no es cierto? El contrario de lamentaciones es bendición. Entonces, bueno es esperar en Jehová. Y el verso 26 dice como lo mismo, pero lo toma de una forma diferente. Dice, bueno es esperar en silencio. O sea, bueno es que no te desesperes. Bueno es esperar la salvación de Jehová. Por eso decía que esperar no es parte de un estilo de vida, sino que es una virtud. Y también podemos decirle que es la gracia de saber esperar en Dios. Hay muchos de nosotros que hemos esperado en Dios y Dios ha movido las cosas. Dios ha hecho lo que Él ha estimado conveniente. Yo cada 3 años, por ejemplo, tengo que licitar mi trabajo. Y en mí cada 3 años viene esa inquietud, viene esa preocupación. Antes más que ahora. Y una vez alguien me dijo, no te preocupes, si Dios te lo dio, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. No significa que dejes todo así nomás, no. Pero no te preocupes mayormente, porque Dios te lo dio, es tuyo. Y al correr del tiempo, esto hace muchos años, al correr del tiempo me he dado cuenta que sí, porque Él se ha movido en eso. Él está preocupado de mi economía, de mi hogar, de mis hijos, de mis nietos. Él está preocupado. Entonces yo tengo que aprender a esperar en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que les insto a saber esperar en Dios, esperar en el tiempo de Dios. Mire, estuve leyendo el diccionario. Esperar se define como una acción o la acción de permanecer donde estás. ¿Qué significa? Si estás esperando la bendición de Dios, mantente ahí, porque Dios llegará con la bendición a tu vida. Dice que también esperar es retrasar la acción hasta el momento preciso. ¿Qué les decía anteriormente? Dios tiene todo en sus manos, todo lo entrega a su tiempo. Nunca se tarda. Algunos dicen, aunque viene tarde, no, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. En alguna oportunidad prediqué que Dios tenía a muchos en el hall, en la sala de espera. Pero Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. A veces nos cuesta, ¿no es cierto?, entender ni siquiera aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero normalmente Dios tiene bendiciones para su pueblo. Normalmente. También esperar se define como esperar hasta que suceda lo inesperado y algo más. Bien, eso estuve viendo en un diccionario cristiano que tengo en la casa. Por eso que le decía yo que esperar no es un estado tampoco pasivo, para que nosotros nos sentemos y ya
Le dijimos a Dios y ya. Dios tiene que ayudarme y ya. No es un estado pasivo, sino que es algo que requiere de esfuerzo. Algo que necesita que nosotros nos esforcemos. Es algo que tenemos que lidiar nosotros día a día con aquello que esperamos, pero requiere de esfuerzo. Mientras transcurren los días en nuestras vidas, debemos esforzarnos por esperar aquello que le hemos pedido al Señor. Es necesario saber, hermanos míos, la importancia que es saber esperar en Dios. Saber cuál es la forma correcta de poder confiar en Dios. Por eso es que yo leí el texto bueno es esperar en silencio. Y me fui a la Escritura y vamos a ir a ese, puedo decir, personaje más conocido, el que estaba en el corazón de Dios, aquel que cometió infinidad de errores, cometió crimen y todo aquello, pero estaba en el corazón de Dios y usted ya sabe de quién estoy hablando. David experimentó el desafío de esperar, experimentó este desafío, tiene que haber sido tremendo, ya que este hombre tenía una amistad con Dios, sabía que Dios existía, sabía que estaba en todo lugar. Si él iba al campo, sabía; si él iba al otro lado, sabía. Él sabía que había un ser supremo que le cuidaba, que lo defendía y que estaba con él. Pero David experimentó este desafío de aprender a esperar. Y dice el Salmo 13, cuando escribe este Salmo, David estaba pasando una prueba muy grande, un desafío tremendo, que dice así: él tiene que llegar a esforzarse, es decir, no quedar pasivamente, sino que tuvo que llegar a doblar sus rodillas, doblar su cerviz. No porque Dios era el amigo tenía que hacerlo todo ya, tenía que saber y aprender a esperar en el tiempo de Dios. Entonces, cuando él dobló sus rodillas, dijo: ¿hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? O sea, podemos hablar con Dios. O sea, podemos doblar nuestras rodillas y ir a la presencia de Dios y presentar nuestras quejas. ¿Por qué no? Él va a responder en su tiempo. Aquí David lo hizo. ¿Hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? Le dice: siempre. Y luego dice: ¿hasta cuándo me esconderás tu rostro? Es decir, David estaba pasando la prueba, pero era porque él había cometido muchos errores. Entonces Dios dijo: vas a tener que esperar un poco para que aprendas y no cometas más errores. Y dice, y vuelve a decir: ¿hasta cuándo tomaré consejos en mi alma, teniendo cada día dolor en mi corazón? Oiga, una oración de petición, una oración de queja, una oración de lamentación. Y luego le dice: ¿hasta cuándo mis enemigos serán exaltados sobre mí? Aquel David que tomaba los osos, tomaba los leones, aquel que no le tenía miedo a nada, aquel que se paró frente al gigante, le dice: ¿hasta cuándo mis enemigos serán exaltados sobre mí? Había una angustia que estaba pasando el hombre. Pero aquí también hay algo que debemos rescatar nosotros. Cuando a veces pasamos la prueba, Dios no nos quiere más arriba, sino nos quiere más abajo. Mientras más abajo, mientras más nos humillemos, más luego va a llegar la recompensa de parte de Dios. David había experimentado esto. Experimentó el desafío del desánimo, de la pena, de la tristeza. Por eso es que debemos aprender a esperar en Dios. Aunque sea larga nuestra espera, tenemos que confiar en Él. Siempre confiar en Dios. Aquí David le pregunta al Señor, le hace estas preguntas en forma de queja, como lo quiera tomar usted. Y le dice 4 veces esto. ¿Hasta cuándo? En este texto le dice: ¿hasta cuándo? Había pasado
el tiempo y él no había solucionado su problema. No tenía solamente en su corazón, en su alma había angustia. Estaba cansado de esperar. Pero llegó el momento, en ese cansancio de esperar, doblegar su corazón al que todo lo puede, al que todo lo hace, a nuestro Dios. El problema es que nuestra altivez no nos deja. Nuestra manera de ser muchas veces no nos deja que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene en mi vida. Porque yo quiero acelerar las cosas, yo quiero apurar las cosas, quiero hacerlas a la manera mía. Si el Señor dice esto tiene que ser así, no, Señor, yo creo que tiene que ser así. Y lo acomodamos a nuestra manera. Alabado es el nombre del Señor. Mire, este hombre, siendo un hombre que tenía una relación personal con Dios, que es la misma posibilidad que tenemos nosotros. Eso no está distante de nosotros. Si nosotros empezamos a buscar el rostro de Dios cada día, vamos a tener una comunión, una conversación con Dios. Vamos a ver llegar al corazón de Dios y, ¿por qué no decirlo?, llegar a ser amigos de Dios. David escribió este salmo porque estaba cansado. Estaba hasta acá con sus problemas, con sus dificultades. Y le reclamó al Señor. Estaba pasando, no sé, me imagino, aflicción, esperando una respuesta. No tenía consuelo, no tenía alivio su corazón, porque su aflicción era mayor. Pero aún así, sabía que en algún momento Dios iba a responder su petición. Pero él la quería ya. Bendito es Dios. Pero ahí en su aflicción tuvo que aprender a saber que había que saber esperar en Dios. Había algo aquí grande en David que podemos rescatarlo hoy día para nosotros. Nosotros tenemos consejeros. Hay un pastor, hay predicadores, hay diáconos, hay una pastora. ¿Quién puede aconsejarnos? David no tenía consejero. No tenía un asesor. Estaba solo. Por eso es que él veía que sus enemigos se venían encima y lo esperaba nada menos que la muerte. Pero hoy en día, aquí hay hombres de Dios que predican una palabra revelada de lo alto, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros nos podamos afirmar, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros aprendamos a esperar que la respuesta viene de lo alto. Alabado es el nombre del Señor. Entonces aquí vemos a un David que pensaba que todo se había acabado para él y que habían triunfado sus enemigos sobre él. Y David, de acuerdo a lo que yo entiendo, David se preguntaba, voy a usar las palabras que usan los niños cuando leen una palabra, lo que yo entiendo, si Dios se había olvidado de él, sus reclamos llegarían a Dios, ¿verdad? Llegaban. Él pensaba que sus oraciones no eran escuchadas. Él pensaba que Dios estaba ocultando, dice, el rostro de él, que Dios se había escondido de él. Pero Dios no se esconde de nadie. Yo me puedo esconder de Dios porque soy un pecador, pero Dios no se esconde de nadie. Él está escuchando tu clamor. Él está escuchando las peticiones de una. Dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Es porque está escuchando cuando tú doblas tus rodillas por la mañana, por la tarde, en la noche. Alabado es el nombre del Señor. Lo que pasa es que David estaba confundido. Estaba totalmente confundido. Por eso es que presentó esta queja, podríamos decir atrevidamente, delante de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y las presentó en oración. Me imagino que cuando usted, yo siempre veo que mi esposa, no porque esté acá, ella dice que conversa con el Señor. Le dice lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y qué sé yo. Lo toma como que está conversando conmigo. Y si le reclama,
y a veces llora reclamándole. Me imagino a un David de esta forma. ¿Hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? Siempre. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Siempre. Pareciera, ¿no es cierto?, que nosotros estamos a veces tan oprimidos, tan preocupados, y decimos, no, parece que no, algo malo anda aquí, algo mal he hecho, ¿por qué Dios no me escucha? Sí, hermano, Dios te escucha. Dios escucha tus oraciones, eres hijo del Rey de Reyes. David cometió muchos errores y Dios le escuchaba. No había ocultado su rostro ni cerrado sus oídos para oír sus oraciones. Y David le dice, ¿hasta cuándo esconderá mi rostro? ¿Hasta cuándo tomaré el consejo de mi alma? Teniendo cada día dolor en mi corazón. Así, en aflicción, David aprendió a esperar en Dios. Hay que a veces pasar por la aflicción para saber que tenemos un ser que es supremo y que está por sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aprendió David. Solamente al hacer la oración, David cambió, fue cambiando. Se dio cuenta que Dios lo escuchaba. Y aprendió a esperar en el tiempo de Dios. Dijo, tengo que esperar. No me puedo poner a la altura de alguien que está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. No me puedo poner a la altura. Y un tiempo después, tiempo que David sufrió, pero después vino la respuesta de Dios. Llegó la respuesta de Dios a su vida. Empezó a ser grande David. Empezó a ver la mano de Dios a su alrededor. Escribe el Salmo 27. Y dice ahí en el versículo 14. Y esto es el consejo que da después David a los que oyen esta palabra. Espera en el Señor. Ten ánimo. Y Él fortalecerá tu corazón. Miren el cambio que hubo después de hacer un reclamo, después de estar prácticamente reclamándole o haciéndole ver a Dios que no. Ahora sí se dio cuenta que Dios respondía. Ten ánimo, dice. Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en Él, Señor. Eso está escrito. Vemos la diferencia, vemos a un David diferente, vemos a un David cambiado, vemos a un David que después que había dicho, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora dice, espera en el Señor, porque conoció el poder de Dios. Nosotros necesitamos conocer el poder de Dios, aunque lo hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios sobre nuestros hijos, sobre la familia, hemos visto que nada nos falta. Pero a veces dudamos que Dios esté a nuestro lado. Hermano, Dios prometió estar contigo siempre y Él está con nosotros siempre. Por eso es que David ahora ya es otro. David sí que hay que esperar en Dios. Ya había probado a Dios. David ya sabía quién era el Supremo. Dios respondió aquí a las oraciones de David. El comienzo del Salmo 27 dice, cuenta parte de la historia de David. Dice, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, dice. ¿De quién tendré miedo? Había un David cambiado. Y el Señor nos quiere cambiado de esa forma. Hoy día muchos no vinieron porque había un diluvio. Lo digo. Porque hay 4 chispas aquí y hay diluvio. Y el miércoles hay un diluvio más grande, les paso el aviso para que nos vengan. Lo que sucede es que somos extremistas porque no esperamos en el Señor. Tenemos un lindo día domingo por la mañana donde hay una hermosa reunión, nos hemos gozado en el Señor, está hablando nuestras vidas y nosotros solamente tenemos que saber poner atención, escuchar y esperar en el Señor. Bendito el nombre del Señor. David dice, ¿de quién tendré miedo? ¿De quién? David vio la liberación y empezó a poner la confianza solamente en Dios, solamente en Él, porque David supo que Dios estaba primero que él. Alabado es el nombre del Señor.
El tiempo de Dios es tan precioso y cuando nos metemos en el tiempo de Dios, hermanos, experimentamos lo mejor para nuestras vidas. Lo mejor. Quizás Dios se demora para nosotros, pero es para nuestro bien. Es para bien. Por eso es que en lugar de verlo algo negativo, la espera, veámoslo como positivo, como bueno. Bendito el nombre del Señor. Debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder saber esperar. Esperemos en el tiempo de Dios o el tiempo que sea necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás muchas veces nos hemos sentido como David, no puedo decir que no, porque yo también me he sentido con desesperación. Bendito el nombre del Señor. Y así fue que escribió este Salmo 13. Y nos encontramos con un David que estaba reclamando, preguntando. Pero aquí David dice que sepamos que Dios, el Dios que tenemos hoy, es el mismo Dios que tenía David. El mismo Dios de ayer es el Dios que tenemos ahora. El mismo Dios que va a venir a levantar su iglesia es el mismo Dios de David. Y Él nos librará a todos nosotros, amados hermanos. Pero hay que saber esperar en Dios, esperar en Él la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios tiene bendiciones para nosotros. Por eso que debemos saber y aprender a esperar en Dios. Si yo le preguntara por qué esperar en Dios, quizás usted me diría, pero yo le voy a decir que esperamos en Dios porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros tiene un propósito. David esperó, dése cuenta que esperó en ese tiempo y después esperó la liberación de Saúl. Un tiempo no menor, aproximadamente como 10 años. Algunos dicen 7, otros dicen 14, pero me puse en el término medio yo. Por eso digo aproximadamente 10 años. Y durante ese tiempo, en esa espera, David, me imagino que aquí le dicen, hermano, usted va a ser pastor y vamos a orar por usted. Y se va a empezar a desesperar. Va a querer ser pastor la otra semana. Viene el aniversario, ahí me van a ungir de pastor. Viene acá y empezamos a apurar los tiempos de Dios. David estaba esperando porque le habían dicho que iba a ser rey de Israel. Y tuvo que esperar y el rey de Israel estaba vivito y estaba goleando, no tenía ni un problema. Pero a él le dijeron que iba a ser rey. ¿Qué pasó con David? No se desesperó. ¿Qué sucedió? Dios usó esos años de espera, esos años para elegir un rey como Dios quería, como Dios tenía en su corazón que fuera el rey. Bendito es el Señor. Es decir, en ese tiempo Dios lo preparó para que sea un buen rey. Es decir, si Dios ha mandado alguna profecía sobre tu vida, espera en el Señor y en ese tiempo de espera te va a preparar para que seas bueno, buenísimo para la obra del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Por eso esas situaciones difíciles que a veces vivimos como las vivió David, debemos aprender a aprovecharlas. David aprendió a aprovechar esas horas difíciles. En esas horas difíciles David no le daba solo alimento a las ovejas. Empezó a escribir salmos, los que hasta el día de hoy a nosotros nos hacen recapacitar. Fue inspirado para escribir. Bendito es el nombre del Señor. Y estimularnos para que seamos reales hijos de Dios. Bueno, y no solo él, vemos un Abraham que Dios le prometió un hijo. ¿Y Abraham cuánto tiempo esperó? 25 años. Tanto así que en el último año, antes de cumplir los 100, dijo, ya no viene, ya no está, ya no va a ser, ya estoy viejo. Bendito el nombre del Señor.
Pero Dios preparó un Abraham. ¿Para qué preparó un Abraham en ese caminar? ¿Por qué lo preparó? Para que hoy día podamos decirle, ese es el padre de la fe, un hombre de fe. Así nos quiere el Señor, que aprendamos a esperar en Él para que los demás crean en nosotros. No porque vamos al mundo y nos dicen, ¿cómo estáis? Ay, estoy mal, es que sabe que parece que me voy a enfermar. Es que parece que mañana voy a estar más mal. Es que sabe que el médico parece que me dijo que tenía cáncer. Reprendemos al diablo en el nombre de Cristo. Aprendamos a esperar en Dios y vamos a tener la bendición que tuvo David. Aprendamos a esperar en Dios, vamos a tener la bendición que tuvo Abraham. ¿Qué sucedió? Le dio el hijo. Y no le dio un simple hijo, le dio un hombre que por él nosotros alcanzamos salvación, porque fue la continuación del Evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Alguno me criticará el mensaje, me dirá que el Evangelio es del tiempo de Cristo para acá. No, el Evangelio viene desde el principio. Dios ha querido que la gente pueda creer en Él. Alabado es el nombre del Señor. Debemos aprender a confiar en Dios. Hay algo que es muy cierto. Hay algo que es tremendamente cierto y lo dice la Escritura. Lo que Dios quiere de nosotros es lo mejor. Dios no quiere nada malo para sus hijos. Si bien es cierto, hay mensajes que nos oprimen. Hay mensajes que son de una manera, de otra manera, pero Dios quiere lo mejor para usted. Mire lo que le dijo a Jeremías y que puso en su corazón que escribiera ahí en el capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles a fin de todo lo que esperan. Es decir, Él está preocupado. Nos dice que quiere darnos todo para que tengamos el final esperado. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que debemos esperar en Dios, esperar en nuestras rodillas hasta que venga nuestra bendición. Mire, tenemos otro que nunca se rindió, llamado Jacob. Y también escribe, no te dejaré. Él le dice, no te dejaré. No sé cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, no te dejaré. No te dejaré porque quiero que me bendigas. No me quiero ir hasta que me bendigas. Yo quiero estar aquí porque quiero que tú me bendigas. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que debemos aprender a esperar en Dios, esperar en oración. David dice, verdaderamente mi alma espera en Dios, verdaderamente mi alma espera en Dios. Y de Él viene mi salvación, de nadie más. Y no solo Él, sino que es mi roca, mi salvación, es mi defensa. Aleluya. O sea, era todo. Y ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que yo tengo. Aquí habla de un esfuerzo. Aquí habla de que nosotros debemos esforzarnos. No el evangelio como algunos tienen por ahí, que yo acepté al Señor, ahora vaya a la iglesia o no vaya, soy salvo igual. Haga esto, no, soy salvo igual. Yo no importa con esto nomás, si yo soy salvo, ya lo acepté. Mentira del diablo, alabado es el nombre del Señor. El evangelio tiene un esfuerzo, el evangelio tiene necesidad de que nosotros podamos congregarnos juntos y en armonía, como dice la palabra. Alabado es el nombre del Señor. David se esforzó, no porque era rey, dice que tenía que trasladarse de ciudad a otra ciudad una vez al mes. Por eso es que escribe, mi alma tiene sed. ¿Por qué una vez al mes? Mi alma tiene sed. Necesito que haya más días de adoración a Dios. Tiene sed de un Dios vivo. Por eso cuando llega la hora de venir a la iglesia, nos movemos libremente porque deseamos venir a cantar, deseamos venir a oír palabra de Dios, deseamos venir a saber los niños la alegría que nos dan un día domingo por la mañana. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es Dios para siempre.
Todos los casos en la Biblia fueron diferentes. El caso de David fue diferente, el caso de Abraham también. David esperó 10, Abraham 25 y así sucesivamente. Jacob dijo, no te dejaré hasta que me den la bendición, pero sufrió una consecuencia. Pero así nosotros debemos esperar y aprender a esperar en Dios. Alabado es el nombre del Señor. Por eso nuestra única experiencia que podemos sacar de lo que Dios nos dice es saber que Dios tiene un plan para ti, un plan para ti y un plan para mí. Por eso es que a veces hay razones por las cuales tenemos que esperar. Y al final de todo, como lo decía, hay una bendición para cada uno de nosotros. Jesús prometió nunca dejarnos. Nunca. Así que Él nos dará la gracia para seguir esperando hasta que Cristo venga. Él jamás se olvidará de nosotros. Dios nunca se va a olvidar de lo suyo. Dios es el que da fuerza al cansado. Dios es el que, aleluya, a los que no tienen ninguna, Él es el que los fortalece. Él es el que aumenta la fuerza de aquel que está muy desvalido. Hay que saber esperar en Dios para ser renovado. Dice la palabra del Señor, a los muchachos se fatigan, se cansan. Todos caerán, dice una parte, pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Renueva su fuerza, levantan alas como las de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y aquí hay 4 poderosas promesas del Señor para nosotros. Por eso es que debemos confiar en Él. ¿Por qué? ¿Cuáles son las promesas? Te dará fuerza, te levantará, caminarás, no te cansarás. Alabado sea el nombre del Señor. No te fatigarás. Son promesas en la Escritura, en la palabra del Señor para nosotros. Por eso debemos confiar en Dios. Él nunca ha fallado y menos va a fallar. Concluyo. Dios responde la oración. No sé cuántos creen, pero yo sé que sí. Dios responde la oración. Segunda de Pedro 3:9, para concluir. Dice así, el Señor no demora sus promesas. En una versión dice, el Señor no retarda sus promesas. ¿Ya? Las promesas de Dios son seguras, no tengamos miedo, no nos turbemos, sino pidamos en oración a Dios que nos dé la fuerza para aprender a esperar en Él. Y Él nos bendecirá. Póngase en pie la iglesia del Señor. Gloria al Señor.